Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, la gente que venimos del mundo de la filosofía, pues yo nunca tengo muy claro qué papel desempeñamos, ¿no? en un congreso de estas características. Yo a veces me veo como una especie de profesor antipático de estos que te ponen unos deberes dificilísimos y luego no te explican muy bien cómo hacerlo, ¿no? Venimos aquí, ponemos unas tareas encima de la mesa que todo el mundo supuestamente debería hacer, pero luego dejamos lo difícil que es pensar cómo demonios llevar a la práctica todo eso, pues normalmente en blanco, ¿no? Y bueno, pues voy a cumplir efectivamente con ese papel, intentando no ser a lo mejor tan antipático y pensando sí algunas tareas colectivas que tenemos relacionadas con la igualdad, con la desigualdad también y con aspectos cruciales de los proyectos políticos emancipadores, ni siquiera del corto plazo, sino ya más en el medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que la crisis de 2008, la gran recesión, hace ya 15 años, ¿verdad?, que nos cuesta a veces acordarnos que ya ha ido pasando el tiempo, pues la crisis de 2008 colocó en el centro del debate político por primera vez en mucho tiempo el aumento de la desigualdad, ¿verdad? El aumento de la desigualdad en realidad se había producido a lo largo de las 4 décadas precedentes, pero en 2008 nos estalló en la cara. Y sobre todo lo que nos dimos cuenta en ese momento de manera colectiva es en qué medida ese aumento de la desigualdad afecta a las democracias contemporáneas, en qué medida, o mejor dicho, qué niveles de desigualdad y privilegio son compatibles con una democracia funcional. Yo creo que esa es un poco la pregunta que la gran recesión puso sobre la mesa, a veces explícitamente, más a menudo implícitamente, ¿no? Los datos que se comenzaron a difundir poco después del inicio de la crisis realmente eran muy preocupantes, lo recordaréis, ¿no? Hablábamos de tasas de riesgo de pobreza en España por encima del 22%, cercanas al 30% en el caso de la pobreza infantil. Se produjeron, por dar algunos datos espectaculares que seguro que recordáis, casi 100.000 desahucios anuales. Hubo épocas en España en las que había 500 desahucios al día, ¿no? O sea, que era realmente algo, me permito recordarlo, muy cotidiano. Pero lo interesante para mí en aquel momento, lo recuerdo bien, es que realmente el riesgo de pobreza en España ya era muy alto antes de la crisis, sobre todo a causa de eso que Vicens Navarro llamaba el subdesarrollo social de España, la escasa capacidad redistributiva del estado de bienestar español, ¿no? La cuestión es que no solo era alto, sino que además era invisible. Parecía que a nadie le importaba, ¿no? Hasta 2008, las distintas dimensiones de la desigualdad material, bueno, pues tenían una presencia prácticamente anecdótica en los medios de comunicación. Yo a veces a mis estudiantes les pongo la tarea de intentar rastrear en las hemerotecas qué presencia tenía la desigualdad y la pobreza en los grandes medios de comunicación antes de 2008. Bueno, son unos deberes con trampa, ¿no? Porque no encuentran nada, evidentemente, ¿no? Lo peor es que algo similar ocurría en el ámbito académico. Bueno, pues en la raíz histórica del surgimiento de las ciencias sociales hay una amplia preocupación por los conflictos que generaba el aumento de la desigualdad material, ¿no?, en las sociedades en proceso de industrialización. En cambio, a partir de los años 80 del siglo XX, las cuestiones relacionadas con la desigualdad material fueron desapareciendo de la agenda sociológica internacional. Goran Zerbor, en un libro sobre la pobreza y la desigualdad muy interesante, recordaba que, algo que a mí se me había olvidado, pero que es que, por increíble que resulte, cito a Zerbor, ninguno de los 50 y tantos comités de investigación de la Sociedad Internacional de Sociología se centraba en la desigualdad, ni uno, ¿no? Hoy nos resulta increíble porque realmente la desigualdad tiene una centralidad importante, ¿no?, en los programas de investigación sociológicos, económicos, politológicos, pero hasta mediados de los 2000 eso no era así, ¿no? A pesar de cómo han cambiado las cosas, yo diría que esa invisibilización de la desigualdad es perseverante, ¿no? Incluso después de la gran recesión, la preocupación por el empeoramiento de la situación económica y por el aumento de la desigualdad ha tenido un fuerte sesgo mesocrático.
en el sentido de que ha estado muy marcada por lo que podríamos llamar el narcisismo meritocrático herido, ¿no? La preocupación por la desigualdad y por los procesos de empobrecimiento se concentró de forma muy destacada en la situación, sobre todo de aquellos jóvenes universitarios de clase media, de una generación que había confiado, bueno, pues un poco en la competencia curricular como arma para surfear la incertidumbre, ¿no? En aquellos jóvenes que tenían uno o varios máster, que sabían hablar varios idiomas y que de repente habían visto que sus expectativas de ascenso social, esas expectativas en las que se habían socializado, quedaban, se derrumbaban, ¿no? Eso concentró un poco el interés, la preocupación pública, mediática. Pero lo cierto es que el empeoramiento de las condiciones materiales del mercado de trabajo en España ha afectado muchísimo más a los jóvenes menos cualificados, de capas sociales más desfavorecidas y, sobre todo, con muchísima diferencia, a los jóvenes migrantes extracomunitarios. Creo que casi 15 años después del inicio de la gran recesión y muy especialmente tras la pandemia, estamos entrando en una nueva fase en la que ya no se denuncia solo el incumplimiento de esas promesas meritocráticas, sino los propios marcos meritocráticos de legitimación del privilegio. Yo creo que ese es un poco el escenario en el que estamos entrando. No sé si va a ser un escenario estable, si es algo bueno, pues, poco duradero, más o menos efervescente, ¿no? Y que va a desaparecer, pero creo que estamos en un marco nuevo. Tal vez un síntoma de esto es ese espectacular proceso de abandono del empleo asalariado que algunos han llamado la gran dimisión, que se produjo inmediatamente o que se está produciendo inmediatamente después de la pandemia y cuyos ecos aún se dejan sentir. Como sabéis, en todo el mundo, millones de personas después de la pandemia renunciaron a sus trabajos. Se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos casi 40 millones de personas renunciaron a sus empleos voluntariamente en 2021. En España las cifras son muchísimo menores, desde luego, pero los efectos de esa dinámica son perceptibles en sectores muy importantes de nuestra economía, como es la hostelería. Tal vez la gran dimisión, con independencia de lo que quede de ella con el tiempo, a lo mejor no queda nada, a lo mejor es una reacción a la pandemia, ¿no? Puramente coyuntural, no lo sabemos, pero a mí no me cuesta imaginarla como un síntoma de un giro normativo, tal vez ese sí profundo. No el final, pero sí un síntoma de una crisis, de una forma de legitimar la desigualdad, de una forma de legitimar la estructura del mercado de trabajo también, profundamente arraigada en nuestras sociedades, profundamente arraigada en nuestra subjetividad y que se empieza a resquebrajar, ¿no? Si echamos la vista atrás, de nuevo, vemos que desde los años 70 del siglo pasado se fue produciendo en todo el mundo un desplazamiento de la preocupación por la igualdad efectiva, la igualdad de resultados, materiales, socioeconómicos, a un lugar periférico del debate político en beneficio de proyectos meritocráticos camuflados de ese lema tan popular que es la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Seguro que todas y todos aquí recordaréis aquellas palabras de Solchaga, el ministro de Trabajo del PSOE, que se hizo famoso no solo en España, sino en todo el mundo, con declaraciones como, cito literalmente, España es el país del mundo en el que es más fácil hacerse rico rápidamente, ¿no? Que eso realmente fue impactante internacionalmente, que un ministro socialdemócrata, ahora es más normal, ¿no? Pero que en aquel momento fue realmente impactante que un ministro socialdemócrata planteara algo así como algo positivo y no como una hecatombe, ¿no? Claro, desde luego la noción de igualdad de oportunidades, que en aquellos momentos empezó a ganar peso político y social, no era nueva, ni muchísimo menos. Ángel Pujol, en un libro muy bueno titulado El sueño de la igualdad de oportunidades, cuya argumentación, por cierto, voy a seguir en la primera parte de lo que quería contar hoy, decía que igualdad de oportunidades es un concepto polisémico que tiene al menos dos orígenes antagónicos. Por una parte, la idea de igualdad de oportunidades se remonta a la Revolución Francesa y expresa algo, yo creo, realmente importante y digno, como es un cierto anhelo emancipatorio, ¿verdad? La liberación de esas barreras arbitrarias
que impiden la autorrealización de cada persona. Yo creo que son valores que debemos reivindicar y preservar, porque es una extensión de la idea irrenunciable y revolucionaria en su momento, y seguramente todavía hoy, de que debe existir una radical igualdad ante la ley y deberíamos liberarnos, ¿no?, de la tutela de nobles o de la versión actual de los nobles, o sea, los súper ricos, o del clero o de la versión actual del clero, ¿no? Es una idea importante a la que no deberíamos renunciar en ningún caso. Decía Ángel Puyol que además la idea de igualdad de oportunidades enseguida encontró su propia versión liberal o conservadora y que tiene que ver con lo que en sociología llamamos el rango del sistema de estratificación. Es decir, se plantea como un horizonte de desigualdades que está formalmente abierto a cualquiera en función del logro, del mérito. Así que el esfuerzo se convierte en una especie de fetiche discursivo, pero no se cuestiona la desigualdad resultante de ese principio, por muy grande que se pueda llegar a ser. Se concentra la intervención política en la apertura, ¿no?, de los estratos de desigualdad, de los rangos de desigualdad. Desde este punto de vista, bueno, pues la igualdad de oportunidades sería un sistema meritocrático. En el mejor de los casos eso implica que es un sistema vertical de circulación de las élites y en el peor, bueno, pues un mero dispositivo de legitimación de la desigualdad existente. Ese doble origen histórico de la idea de igualdad de oportunidades se ha concretado históricamente en tres formulaciones políticas, también morales, que están muy presentes a día de hoy. O al menos dos de ellas están muy presentes y otra a mí me gustaría que estuviera más presente. La primera de esas formulaciones es una especie de versión de mínimos de la democracia y del Estado de Derecho que considera que la igualdad consiste en eliminar las leyes y solo las leyes que discriminan arbitrariamente, ¿no? Es la posición, por ejemplo, de muchos liberales, no de todos. Yo creo que Queen Slobodian ha explicado muy bien en Globalistas cómo no pocos neoliberales se han sentido muy cómodos con sistemas de subalternidad autoritarios y no tienen ningún problema con muchas leyes, ¿verdad?, que discriminan arbitrariamente, pero bueno, seamos caritativos, esa es la posición de muchos liberales. Una segunda versión de la igualdad de oportunidades plantea que no basta con eliminar formalmente los privilegios legales espurios y legítimos, sino que hay que dar un paso más y eliminar también las ventajas sociales inmerecidas. Esa es la posición que popularizó el filósofo John Rawls, que llamó a esta perspectiva igualdad equitativa de oportunidades. El objetivo desde esa perspectiva es que el origen social de cada uno no sea un obstáculo para aprovechar las oportunidades formales que nos ofrece la sociedad. Hay una tercera versión de la igualdad de oportunidades que da un paso más y que entronca con las aspiraciones emancipadoras de la tradición republicana, de la tradición socialista también. Y lo que viene a plantear es algo adicional a los dos planteamientos adicionales, ¿no? Es decir, que lo que viene a decir es, si hay que eliminar las ventajas sociales heredadas e inmerecidas, porque son totalmente arbitrarias, ¿no? El hecho de que haya bebés millonarios, pues es algo completamente arbitrario, es una especie de lotería ovárica, ¿no? Te puede tocar o no tocar, es puramente azaroso, puramente arbitrario, ¿no? Nadie se lo merece. Y en ese sentido distorsionan el aprovechamiento de las oportunidades, ¿verdad? Pero si eso es así, ¿por qué no extender ese razonamiento a las barreras naturales que tampoco son elegidas por los individuos? Pues que es ser más alto, más fuerte, más inteligente, más sano, más valiente que la media, sí que debería ser una justificación de ciertos privilegios, de ciertas ventajas, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué medida? Eso también es azaroso. Es cierto que la sociedad no tiene la culpa de ciertas desventajas, de ciertos problemas, son el resultado del azar natural, pero sí tiene la responsabilidad sobre una estructura institucional que convierte esas características, ser más alto, más inteligente, que se te den mejor las matemáticas, que se te dé mejor hablar en público, en ventajas sociales y su carencia en desventajas personales.
Esta equiparación de desventajas sociales y naturales implica un cuestionamiento radical del principio del mérito, si os dais cuenta, ¿verdad? Que un poco es el pilar, en el fondo, de la concepción liberal de la igualdad de oportunidades. La desigualdad legítima, según esa perspectiva, si es que hay alguna desigualdad legítima, no debería tener que ver con las capacidades de cada cual, sino solo con las decisiones acerca de qué tipo de vida deseamos llevar. ¿Deseo llevar una vida de trabajo o más bien de ocio? Bueno, pues sí, eso puede ser tal vez una fuente de legitimidad, ¿no? para obtener distintas ventajas sociales. Pero la igualdad no debería entenderse como un sistema de legitimación de los resultados desiguales tras una competición supuestamente justa, sino como un sistema que intenta garantizar para todos y para todas que puedan llevar la vida que han elegido. Son dos cosas radicalmente diferentes. Una pone el foco en el punto de partida. Sería una especie de control antidoping que garantiza que todo el mundo compite en igualdad de condiciones y luego cada cual que consiga lo que supuestamente pueda. El otro pone la perspectiva en el punto de llegada, intentando garantizar que todo el mundo pueda desarrollar una vida digna. Gerald Cohen, un filósofo canadiense que a mí me gusta mucho, decía que esta era una versión socialista de la igualdad que entronca con aquella vieja máxima de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Según sus necesidades, no según sus méritos, que son dos cosas que yo creo que a veces últimamente confundimos. O sea, esta perspectiva lo que defiende es que será justo un reparto de los recursos que proporcione a todo el mundo las mismas posibilidades de autorrealizarse, de desplegar sus mejores capacidades. Y esta es una perspectiva profundamente radical, casi diría revolucionaria, porque lo que presupone es que no hay ningún motivo para pensar que un autodesarrollo personal es más digno que otro. No hay ningún motivo para ello. Todos los talentos deberían tener la misma oportunidad de desplegarse en igualdad de condiciones. El desarrollo pleno de una persona tiene exactamente el mismo valor, la misma dignidad que el de otra. Y esa es una idea que, insisto, si la pensamos un poquito, da vértigo, atenta completamente contra el paisaje meritocrático que tenemos muy asentado en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Me refiero a esa idea tan aristocrática de que ciertos despliegues personales son intrínsecamente superiores. ¿No? Pues no sé, que Cristiano Ronaldo no hubiera tenido la oportunidad de jugar al fútbol, qué drama social, eso es terrible, ¿no? O que alguien con mucho talento para la música no tenga la oportunidad de desarrollar esos talentos, eso es un drama horrible, ¿no? Debemos como sociedad hacer todo lo posible para que esas personas con talento desarrollen sus capacidades. Lo que se plantea esta perspectiva es que no es peor que esas personas no desarrollen sus capacidades que el de cualquier otra persona. Y nos cuesta aceptarlo, nos cuesta aceptar que la carrera truncada de una investigadora o de un músico no sea algo más inaceptable que, por ejemplo, una persona discapacitada que podría llegar a hablar con la ayuda adecuada no lo llegue a hacer porque no dispone de esa ayuda. Pero desde esta perspectiva son problemas exactamente simétricos. Todas las vidas tienen la misma dignidad, todos los autodespliegues tienen la misma dignidad. Una respuesta habitual de los partidarios de la meritocracia es que el privilegio se puede justificar por razones de utilidad social, ¿verdad? Y es en parte razonable. Podemos decir, sí, todos los despliegues son igual de dignos, pero no todos tienen la misma utilidad social. Pues las capacidades de una cirujana, por ejemplo, son socialmente más útiles que a lo mejor otras capacidades cuya dignidad no discutimos, pero que son socialmente menos importantes. Rawls desarrolló esta idea, ¿no? y la intentó defender y justificar como una base de cierto tipo limitado de desigualdad bajo la base de dos principios. Lo que planteaba Rawls es que cualquier sociedad justa debería respetar dos principios relacionados, primero con la libertad y segundo con la igualdad, ambos aplicables a distintos sistemas políticos y jurídicos. El primero de esos principios es que cualquier persona de esa sociedad justa debería disfrutar del mismo derecho al repertorio de libertades básicas más amplio posible.
posible, que por supuesto debe ser compatible con libertades similares para todos. Es un principio de libertad individual. El segundo principio, más polémico, es que las únicas desigualdades económicas y sociales aceptables deberían ser aquellas que benefician a los más desfavorecidos y respetan el criterio de igualdad de oportunidades. Es decir, serían aceptables aquellas desigualdades exclusivamente cuando producen beneficios para el conjunto de la sociedad, especialmente para los que peor están, y no existen discriminaciones que supongan una barrera de acceso. Así que la desigualdad desde esa perspectiva sería una especie de peaje necesario para obtener ciertos beneficios sociales. Ese sería para Rawls el único sistema de desigualdades que aceptaríamos si fuéramos egoístas racionales sometidos al velo de la ignorancia. Claro, si os dais cuenta, el segundo principio de Rawls no presupone si las desigualdades deben beneficiar a los médicos, a las ingenieras o a los empleados de limpieza hospitalaria o a los docentes de escuelas infantiles. No dice que unos tengan que tener ciertos privilegios frente a otros, solo dice que si esos privilegios son necesarios para que ciertas personas especialmente dotadas ejerzan sus talentos de forma socialmente beneficiosa, entonces estarán justificados. Claro, el problema de esa justificación de la desigualdad, yo os lo he contado con una formulación filosófica un poco técnica, pero es algo que tenemos muy asentado en nuestra cabeza, ¿no? O sea, es algo que decimos, bueno, claro, es natural, ¿no?, que las ingenieras cobren más que los empleados de limpieza hospitalaria porque tienen más responsabilidad. Lo habréis oído 1000 veces, ¿no?, esa justificación, ¿no?, que los directivos de las empresas cobren más que el empleado base porque tienen más responsabilidades, ¿no? Es esa idea, ¿no? Esas desigualdades tienen alguna utilidad social. El problema de esa justificación de la desigualdad, basada en la idea de que puede ser necesaria para mejorar la situación de lo que están peor, es que resulta, claro, un poco arbitraria, ¿no?, o al menos condicionada a ciertos contextos sociales. Y además es moralmente un poco inquietante. O sea, lo que sugiere es que esas personas con talentos socialmente útiles solo estarán dispuestas a ejercer esas capacidades de forma socialmente productiva si disfrutan de una serie de incentivos en exclusividad. No si llevan una buena vida, no si tienen un buen salario, no, si tienen más que los demás. Si tienen más que los demás, que son dos cosas diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué podría argumentar, por ejemplo, una ingeniera o un médico para decirnos que su interés por la salud pública descenderá un 20% si sus impuestos no bajan proporcionalmente? O sea, la única justificación para decir algo así es que quien hace esa exigencia está en condiciones de hacerla. La única razón que cabe dar de ese comportamiento es el propio comportamiento, ¿no? O sea, renunciamos a la igualdad porque hay alguien que va a empeorar nuestra vida si no reconocemos sus privilegios. Bueno, pues vale, pues que sí, lo hacemos, ¿no? No nos queda más remedio, ¿no? Si tiene la sartén por el mango, lo haremos, pero desde luego eso no es una justificación, ¿no? No parece en ningún sentido equiparable al principio que defendía la mayor libertad posible para cada individuo, cuya justificación más bien tiene que ver con ideas universales de autonomía, ideas universales de bien común, ideas universales de dignidad personal. De nuevo, Gerald Cohen explicaba el problema con una metáfora divertida, ¿no? Decía Gerald Cohen, cito un libro muy bonito, dice: tengo una buena razón para pagar al secuestrador que se ha llevado a mi hijo, pero él no puede, sobre esa base, justificar su exigencia para que le pague. No puede decir que está justificado para exigirla, porque solo si cumplo la exigencia, mi hijo volverá. Los más dotados no son, por supuesto, tan malos como los secuestradores, pero la justificación que dan para exigir incentivos fracasa tanto o más como la del secuestrador. Bueno, esa metáfora de los rehenes de Cohen ha sido muy criticada y tiene sus limitaciones, es un poco tramposa y un poco exagerada, ¿no? Pero yo creo que está muy bien porque apunta a lo exótica que resulta esa presuposición de que quienes tienen algo que ofrecer a la sociedad no lo darán, no lo ofrecerán si no tienen a cambio algún privilegio sobre los demás. Insisto, podemos entender que, por ejemplo, algunas periodistas, algunas escritoras, algunos médicos, algunas ingenieras, bueno, pues no quieran ejercer su oficio si no obtienen a cambio alguna remuneración.
como contrapartida a su esfuerzo. O sea, me parece razonable que quieran que les paguen por su trabajo, o incluso si no les permitimos que esa sea su ocupación personal, principal, ¿no? Yo me entiendo que a lo mejor pues una novelista diga, no, a mí si no me dejan vivir de esto y dedicarme a escribir, no me da la gana de escribir novelas. Yo lo puedo entender, pero que no están dispuestos a ejercer ese oficio si no tienen más que los demás, con independencia de su propia situación material, o sea, es una idea en realidad bastante extravagante, ¿no? La máxima socialista que estaba tras el igualitarismo de Cohen no era solo a cada cual según sus necesidades, sino también a cada cual según de cada cual según sus capacidades, es una perspectiva que pone el acento tanto en las libertades como en las obligaciones, en la idea de que sí, bueno, pues esas ingenieras seguramente se sentirán de alguna forma responsables, obligadas a contribuir, ¿no?, al bien común a cambio de esas retribuciones. Es una idea que Tawney, un socialista cristiano de mediados del siglo XX, puso en el centro de su argumentación. Tawney escribió en cierta ocasión que el auténtico lenguaje de la transformación política, el auténtico lenguaje emancipatorio, no era el de los derechos, sino era el de las obligaciones, ¿no? Hay un verso de la Internacional que habla de eso, si recordáis, ¿no?, de ningún derecho sin deber. Para el igualitarismo profundo, la meritocracia es en realidad una forma de desigualdad particularmente aberrante, porque en cierto sentido los privilegios legítimos, meritocráticamente legítimos, es decir, aquellos relacionados con méritos reales, útiles para la sociedad, esos privilegios son aún peores que los arbitrarios. Son peores porque pervierten la virtud a la que se atribuyen. Y ese es un rasgo no solo ético, no solo normativo, sino es un rasgo psicológico profundo que tenemos muy asentado en nuestras cabezas. Hay un psicólogo evolutivo muy conocido, se llama Michael Tomasello, que realizó un experimento sobre los efectos de distintas formas de gratificación sobre la cooperación en niños pequeños, de apenas 20 meses. Lo que hicieron los científicos que trabajaban con Tomasello es darle a estos niños distintas oportunidades de ayudar a una persona adulta. Algunos de los niños pues, recibían a cambio de esa ayuda una recompensa concreta cada vez que brindaban ayuda, un pequeño juguete, ¿no?, que les gustaba mucho, y otros niños no recibieron ninguna recompensa, ni siquiera una sonrisa, ni una caricia de agradecimiento, nada. La mayoría de los niños, con independencia de que recibieran recompensa o no, brindaron la ayuda en las distintas ocasiones que se les requería, y los que brindaron la ayuda participaron en una segunda etapa del estudio en la cual tuvieron la oportunidad de ayudar varias veces más. Y entonces lo que ocurrió fue muy curioso. Os leo lo que escribía Tomasello. En la segunda etapa, el adulto involucrado no recompensó a ninguno de los niños. Los resultados fueron muy sorprendentes. Los niños que habían recibido 5 recompensas en la primera etapa ofrecieron menos ayuda que los otros durante la segunda etapa. O sea, lo que nos muestra la psicología empírica es un poco que somos kantianos cotidianos, ¿no? Es decir, que en el caso de las actividades intrínsecamente gratificantes, como puede ser un trabajo socialmente útil, lo que ocurre es que las recompensas externas, los privilegios, socavan la motivación intrínseca. El incentivo diferencial se desplaza a los factores extrínsecos, ¿no? Y esa es una tesis que se ha estudiado en el campo de la psicología evolutiva, pero que también está muy avalada por la sociología y por la antropología. O sea, la contención, no la eliminación, la contención de los efectos sociales del mérito es un mecanismo amplísimamente conocido en muchas comunidades tradicionales, ¿no? Hay un relato, bueno, que se ha difundido, yo qué sé, miles de veces, ¿no?, en la bibliografía especializada de un antropólogo legendario que es Richard Lee, bueno, pues que contaba un poco cómo en sociedades premodernas pasa muy a menudo que se ponen en marcha mecanismos para limitar los efectos del mérito. Contaba Lee, os lo leo, ¿no?, cómo en cierta ocasión observó cómo los miembros de una tribu que él estaba estudiando en Botsuana se reían de un joven cazador que regresaba de su expedición de caza con una pieza enorme de carne, ¿no?, gigantesca, que iba a alimentar a la tribu durante varios
los días, ¿no? Y en vez de felicitarle, se reían de él y lo ridiculizaban. Y entonces, claro, el antropólogo Richard Lee se quedó estupefacto, ¿no? Y le preguntó a un hombre mayor que por qué se comportaban de esta manera, ¿no? Y os leo lo que dijo. Arrogancia fue su críptica respuesta. ¿Arrogancia?, preguntó Richard Lee. Sí, cuando un joven consigue mucha caza, al final se cree que es un jefe o un gran hombre y piensa que los demás somos sus sirvientes o sus inferiores. No podemos aceptarlo. Rechazamos al que alardea, ya que un día su orgullo lo hará matar a alguien. Así que siempre decimos que su carne no vale nada. De ese modo le apaciguamos el corazón y lo tranquilizamos, ¿no? O sea, yo leyendo a veces a Elon Musk o a algunos de los ¿no?, supermillonarios que se creen, ¿no?, genios, que son benefactores de la humanidad, me acuerdo mucho de esta anécdota, ¿no? Yo creo que un poco de esta medicina antiarrogancia les vendría muy bien, ¿no? Los bajos niveles de desigualdad están además históricamente asociados a altos niveles de autonomía individual. Las sociedades más igualitarias son sistemáticamente aquellas también en las que la gente es más renuente a aceptar que los demás tienen alguna clase de derecho a darles órdenes, ¿verdad? Eso significa que el imperio del mérito socava también el primer principio del que nos hablaba Rawls, el de la mayor libertad posible para cada individuo. El individualismo meritocrático, incluso en sus formas socialmente más embridadas, ¿no?, más limitadas, se aproxima mucho a una especie de chantaje comparativo que de hecho se da a menudo, o sea, es verdad, ¿no? Forma parte casi del ADN de nuestras sociedades, pero solo cuando se produce en un contexto competitivo, solo cuando se da en un escenario de competición sistemática, como de hecho son nuestras sociedades de mercado, como de hecho son nuestras sociedades articuladas por el mercado de trabajo. Bueno, esto es poco sorprendente, ¿no? La teoría de la justicia de Rawls es en el fondo un análisis muy riguroso de la arquitectura ética de las democracias liberales y presupone, así lo explicaba Rawls, una economía de mercado generalizada, ¿no? En cuanto cambiamos, aunque sea ligeramente, ese presupuesto histórico, el de una economía de mercado generalizada, articulada en torno a un mercado de trabajo, el principio de la desigualdad meritocrática salta por los aires, salta por los aires. De hecho, los estudios comparativos que tenemos en sociología sobre valores meritocráticos en las sociedades contemporáneas muestran una pauta muy recurrente, y es que en todas las sociedades estudiadas los valores meritocráticos van creciendo fuertemente en paralelo a los procesos de mercantilización y aumento de la desigualdad. Es decir, que a medida que se fueron generalizando la voladura del estado de bienestar y el aumento de la mercantilización desde los años 70 en adelante, en los años 80 y 90, en todos los países del mundo que se han estudiado aumenta la creencia en la meritocracia. A más mercantilización y más desigualdad, más creencia en valores meritocráticos. En muchos países, en muchísimos países. Del mismo modo, en general, lo que muestran muchos estudios es que los ricos están mucho más dispuestos que los pobres a creer que sus logros son fruto de su propio esfuerzo antes que la consecuencia de la posición heredada o de la suerte, ¿no? Eso lo que, desde mi punto de vista, significa es que la base material e histórica de la ideología meritocrática es la centralidad del mercado en nuestra cultura y muy especialmente del mercado de trabajo. La meritocracia es la única versión de la igualdad disponible una vez que hemos aceptado que la competición mercantil es la urdimbre social básica de nuestras sociedades, la fuente del sustento básica de nuestras sociedades. Una vez que hemos dado ese paso, claro, en ese paisaje desolador, ¿no?, donde todos estamos compitiendo con todos, la única versión degradada que nos queda de la igualdad es la igualdad de oportunidades meritocrática. Y nuestras sociedades, al final, las hemos ido dejando que se convirtieran en una especie de gigantescos estadios deportivos que han normalizado la competición universal. Y la conclusión que debemos sacar es que
la meritocracia no es un sistema de selección de personal a gran escala o algo por el estilo, ¿no? Sino un sistema de legitimación de los privilegios que crea la mercantilización. De hecho, los partidarios de la mercantilización más lúcidos y más honestos nunca jamás han ocultado que el objetivo de los mecanismos competitivos no es la eficacia, no es la justicia, es la subordinación. A mí Hayek, que es un autor que me gusta mucho porque es bastante lúcido y sobre todo es muy honesto, lo decía con total naturalidad. Cito a Hayek: la competencia es siempre un proceso a través del que un pequeño número de personas fuerza a la mayoría a hacer lo que estos no quieren, ya sea trabajar más duro, cambiar hábitos de comportamiento o dedicar un determinado grado de atención, de continuada aplicación de regularidad a su trabajo, lo que no tendrían que hacer si no hubiera competencia. Pasa exactamente lo mismo con el mercado y sobre todo con el mercado laboral. Lo que buscan los partidarios de la mercantilización no es la competencia por sí misma. Lo que buscan es una herramienta para distinguir entre perdedores y ganadores y premiar a estos últimos. Eso es lo que buscan en última instancia. Yo creo que me gustaría a continuación hablar ya no de desigualdad y de su legitimación, sino más bien de igualdad, ¿verdad? Yo creo que esta ingeniería social meritocrática se ve apuntalada por ciertas dinámicas cotidianas de desconfianza en los proyectos igualitaristas. Me gustaría examinar algunas de ellas. Me gustaría examinar qué tipo de resistencias a los proyectos igualitaristas finalistas sentimos, bueno, pues cuando conversamos, ¿no?, con nuestros círculos de afinidad, con nuestras familias, con nuestros amigos. ¿Qué resistencias también vemos dentro de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, mucha gente desconfía de la igualdad profunda, de esa igualdad de resultados finalista, porque piensa que de esa manera se fomenta la irresponsabilidad. Si a todo el mundo le diéramos lo que necesita para llevar una vida digna, se dice, ¿no?, entonces nadie se esforzaría. A mí esa me parece una cuestión importante que no deberíamos desestimar. Yo creo que los proyectos socialistas clásicos se lo tomaban en serio, por eso de cada cual según sus capacidades, ¿no? La igualdad implica obligaciones y yo creo que es algo que muchas veces desde posiciones más conservadoras, incluso desde la derecha política, hay cierta lucidez, ¿no?, respecto a la importancia de las obligaciones en un sistema social justo. O sea, que yo creo que es una objeción que deberíamos tomarnos en serio. Pero yo creo que muchas veces se plantea esa resistencia desde una perspectiva profundamente equivocada. Por supuesto, insisto que el esfuerzo y la responsabilidad son importantes, pero creo que es absurdo pensar que la gente solo se esfuerza si obtiene una recompensa a cambio o si tiene miedo al hambre y al paro. Eso es un poco propio de niños malcriados a los que hay que sobornar todo el rato para que se porten bien, ¿no? Los adultos nos esforzamos normalmente cuando vemos que hacemos un trabajo con el sentido que contribuye al bienestar de nuestra comunidad. El esfuerzo tiene que ver con la responsabilidad compartida, con la reciprocidad. Y en ese sentido la igualdad incrementa o puede incrementar el esfuerzo y la responsabilidad porque no los hace depender del miedo al hambre o de la búsqueda de premios, sino de la responsabilidad compartida. En segundo lugar, creo que a veces la gente atribuye ciertas virtudes a la meritocracia porque la entiende como la posibilidad de que, con independencia de cuál sea tu situación social de partida, tengas la oportunidad real de dedicarte a aquello que se te da mejor y que esa posibilidad implique, de nuevo, una cierta responsabilidad social. La igualdad de oportunidades, por supuesto, en ese sentido, es un ideal de justicia completamente razonable, por ejemplo, en procesos selectivos, competitivos, procedimentales, ¿no? Es el tipo de criterios de equidad que esperamos que se apliquen, yo qué sé, en una oposición pública, ¿no? O en el acceso a financiación para una investigación, o en la competición deportiva, ¿verdad? Ahí la igualdad de oportunidades es un criterio completamente razonable que debemos defender. Disponemos de unos recursos escasos, ya sean económicos o de prestigio, y queremos seleccionar a quien disfruta de ellos escogiendo al candidato más dotado para que los aproveche. Yo creo que eso es completamente razonable e irrenunciable. Pero me parece que
Eso tiene que ver con la idea de movilidad social horizontal, no con la meritocracia. Es completamente razonable que intentemos que sea médico, ingeniera, periodista, cantante, quien tiene más talento para ello, independientemente de sus condiciones familiares de partida o de sus condiciones sociales de partida. Otra cosa diferente es que esas personas tengan que tener alguna clase de privilegio, que tengan que ganar más. Son dos cosas que realmente muchas veces en nuestras sociedades van unidas, pero no tienen por qué estarlo. Cuando dejamos de entender la igualdad de oportunidades como un criterio procedimental muy específico y empezamos a pensarla como un modelo general de justicia, lo que estamos haciendo implícitamente es aceptar que el conjunto de la sociedad debe ser entendida como un inmenso espacio competitivo, o más exactamente como un mercado generalizado, ¿no? Eso es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, ¿no? Desplazamos el ideal meritocrático, no de ciertos escenarios muy específicos, competitivos, donde nos parece bien que debe haber competición, al conjunto de la sociedad. Y entonces convertimos la sociedad en una especie de gran concurso-oposición, en el mejor de los casos, en el peor, ¿no? Una especie de guerra contra todos, donde además algunos nacen ya subidos a tanques y con misiles nucleares y otros no van con palos y hoces, ¿no? En tercer lugar, a alguna gente le parece que en una sociedad compleja y de masas es tal vez imposible que todos ganemos lo mismo o tengamos lo mismo, ¿no? Eso tal vez sea un ideal posible en una pequeña sociedad premoderna, pero en una sociedad de millones de personas, ¿cómo va a ganar todo el mundo lo mismo? ¿Cómo va a tener todo el mundo lo mismo? Bueno, tampoco le veo yo tanto problema, pero bueno, digo, vale, acepto para discutir la premisa. Pero entonces yo lo que suelo responder es, vale, pero vamos a ponerlo en números. ¿Cuánto más debería ganar los que más ganan respecto a los que menos? ¿Cuánto hace falta para motivar a esa gente que si no, no haría ese trabajo tan importante, ¿no? Dime cuánto, ¿no? ¿Necesitan ganar para tener esa motivación 2 veces más que los demás, 3 veces más, 4 veces más? 10 veces más? Casi nadie dice 20 veces más. Absolutamente nadie dice 100 veces más. O sea, no es que diga yo que nadie dice, es que hacemos, en los estudios que tenemos, sabemos que es así. Nadie dice 100 veces más, ¿no? Pero es que sabéis que hay empresas del IBEX 35 en las que los directivos cobran hasta 400 veces más que el salario medio de sus empleados, que el salario medio, no que el salario del que menos gana. ¿Sí? O sea que ahí hay también una simetría, yo creo, muy fuerte entre las desigualdades que se consideran socialmente aceptables por aquellas personas que consideran necesario que existan desigualdades y las desigualdades empíricamente observables en nuestras sociedades. Hay un salto cualitativo brutal, ¿no? O sea, yo, una sociedad en la que el que más gane 10 veces más que el que menos, lo firmaba mañana, vamos, sin problema. Lo que esto nos enseña también, yo creo un poco, es que la igualdad es un valor más consensual de lo que a veces pensamos. Ha sido y puede ser un valor hasta cierto punto transversal, igual que la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Nadie dice que está en contra de la igualdad de expresión. Es un valor transversal. Incluso aunque lo piense, nadie se atreve a decirlo en público, ¿no? Es un valor de la izquierda, de la derecha, que tiene distintas versiones, si eres de derecha o si eres de izquierda, pero nadie renuncia a él, nadie reniega de él, ¿no? Yo creo que con la igualdad puede volver a pasar lo mismo, ¿no? Se puede volver a convertir en un valor transversal. Creo que mucha gente es más igualitarista de lo que ella misma se piensa. Incluso quienes desconfían de aquellas políticas igualitaristas que no reconocen el esfuerzo y consideran que se debe premiar el mérito, rara vez les parecen razonables las desigualdades extremas que existen hoy. Yo creo que en el fondo de nuestros corazones somos conscientes de que la desigualdad deja una herida profunda en nuestras vidas. Hace peores las vidas, por supuesto, de los que peor están. Eso por supuesto. Hacen la vida de quienes peor están muchísimo peores, tanto en términos materiales como subjetivos. Pero también la mayoría de los que están por encima, yo creo que sus vidas se ven envilecidas por la desigualdad.
En el fondo nos cuesta aceptar el privilegio arbitrario. A la gente no le gusta tener a nadie por encima, pero tampoco le gusta mucho tener o reconocer que le gusta tener a alguien por debajo, ¿no? Esto es algo que vemos mucho cuando hacemos encuestas. Si le pregunta a la gente por su autoposición de clase, todo el mundo dice que es de clase media. Y esto genera muchos chistes cuando es gente de clase baja, ¿no? Porque se dice, bueno, desclasados, no tienen conciencia de clase, no saben en qué mundo vives, pero casi nunca se comenta que pasa lo mismo por arriba. A la gente de clase alta se ven a sí mismos como de clase media y les cuesta mucho reconocer que forman parte del 10% que más gana este país. Yo recuerdo incluso hablando con catedráticos de sociología que yo les decía, yo sabía lo que ganaban, sabía qué nómina tenían y decían, con esa nómina estás en el 10% y probablemente en el 5% que más gana de este país. Y se negaban a reconocerlo, ¿no? Y hablo de catedráticos de sociología que algo de eso deberían saber. Nos cuesta mucho reconocerlo porque nos cuesta reconocer también el privilegio. Yo creo que es algo que sentimos en nuestro corazón, pero que ¿no? esa herida que deja la desigualdad, pero también es algo que avala la mejor ciencia social disponible. Uno de los descubrimientos más espectaculares de las ciencias sociales de las últimas décadas es que la desigualdad, no solo la pobreza absoluta, sino la desigualdad relativa, tiene efectos físicos y sociales brutales, que a partir de cierto nivel de desarrollo, la distancia relativa entre los pobres y los más ricos explica una enorme cantidad de conflictos y malestares sociales. No importa si en un país los más pobres tienen teléfonos móviles, si tienen coche, si tienen una casa, aunque sea una mala casa. Si los separa una gran distancia de los más ricos, esa sociedad tendrá graves dificultades y la mayor parte de la población vivirá peor. Las sociedades con mayores desigualdades de ingresos tienen peor salud, menor esperanza de vida, mayores índices de mortalidad infantil, mayores índices de enfermedad mental, mayores índices de obesidad, de consumo de drogas ilegales, hay más violencia, más gente en la cárcel, menos asociacionismo, más fracaso escolar, más embarazos adolescentes, menos movilidad social. Es más frecuente el acoso escolar, los niños tienen menor disposición a estudiar con otros. Y todos esos problemas afectan, por supuesto, a los más pobres, pero también en menor medida a los más ricos. No sabemos muy bien cómo pasa. No sabemos muy bien cómo pasa, pero la desigualdad se nos mete en los huesos y nos condena a llevar vidas dañadas, ¿no? Por si esto fuera poco, y yo creo que insisto, ¿no? Yo creo que ha habido un giro en la última década que nos ha hecho ser cada vez más conscientes de todo esto, ¿no? Hayamos leído estudios de sociología o no, yo creo que lo sentimos, ¿no? Y yo creo que todos estos debates sobre el malestar subjetivo, sobre la enfermedad mental, sobre el malestar asociado al trabajo, sobre la gran dimisión, tienen que ver en buena medida con esto, ¿no? Con un rechazo de los efectos carcinógenos, socialmente carcinógenos de la desigualdad y la competición. Pero por si esto fuera poco, yo diría que, y esto lo lanzo, ¿no? Como una forma de engranar con la sesión siguiente, que seguramente sea de las más importantes que vamos a tener en este congreso, ¿no? Por si esto fuera poco, creo que la elaboración de un programa de igualitarismo profundo es sencillamente la única alternativa que tenemos o bien a la catástrofe medioambiental o bien al ecofascismo. Es la única alternativa que tenemos en un escenario de crisis ecológica planetaria, y con esto me gustaría ir terminando. La crisis ecosocial supone un desafío enorme para las políticas igualitarias tradicionales. Yo creo que es algo que seguramente todas y todos aquí tengamos en la cabeza, ¿verdad? Las políticas sociales responsables de las mayores reducciones de la desigualdad en la modernidad se desarrollaron en la época en la que el incremento de la huella ecológica de las sociedades occidentales experimentó, pues bueno, lo sabemos, ¿no? Una brutal aceleración, una gran aceleración en las décadas de los años 50, 60, 70, que finalmente desembocó en el overshoot medioambiental hace ya mucho tiempo, hace ya 40 años, ¿no? Claro, eso fue muy importante también, o caracterizó también el tipo de políticas sociales que se implementaron y que consiguieron de verdad y efectivamente reducir la desigualdad.
propuestas de consenso, propuestas basadas en la internalización del conflicto de clase por parte del Estado y que permitieron que las clases altas aceptaran una parte más pequeña del pastel económico y también político, porque el pastel no paraba de crecer. Porque el pastel no paraba de crecer en un entorno de crecimiento constante y rápido, pues efectivamente las clases altas aceptaron quedarse con una parte más pequeña a cambio de que ese crecimiento fuera amplio y constante, y eso fue una fuente de consenso, consiguió evitar fuertes conflictos. Claro, hoy no podemos imaginar que esa va a ser o que es nuestra situación, ¿no? Por primera vez las políticas antagonistas se enfrentan al desafío de construir una alternativa poscapitalista, no basada en la promesa de un mejor reparto de la abundancia creciente, de la abundancia material ilimitada, no al menos tal y como la hemos entendido hasta hoy, sino centrada en la construcción colectiva de una vida buena a partir de algún tipo de austeridad justa, igualitaria, realista. Y eso es un problema, eso es un desafío enorme. Sabemos que las formas de vida típicas de los países ricos occidentales en algún momento, más o menos cercano, dejarán de ser viables incluso para los países ricos occidentales, exceptuando una pequeña minoría, ¿no? Cada vez seguramente más exigua. Así que la alternativa a la catástrofe medioambiental o bien a la guerra ecofascista por recursos materiales decrecientes pasa por repensar en qué consiste una vida digna, en qué consiste una vida buena, una vida plena, desde parámetros materiales, laborales, culturales, radicalmente distintos a los que han acompañado a nuestras sociedades en los últimos 2 siglos. Ya no podemos pensar que nuestra tarea, desde la izquierda, de los movimientos emancipadores, es la aceleración de las fuerzas productivas para satisfacer igualitariamente todas las necesidades, sino algo infinitamente más complejo, que es alguna clase de equilibrio entre la autocontención en algunos ámbitos, pero también el desarrollo en otros, donde todavía es necesario, ¿no?, ampliar ese crecimiento. En ese sentido, yo creo que, y con esto termino de verdad, ¿no?, yo creo que es inimaginable pensar un proyecto ecosocial tan complejo como ese que se desarrolle si no es desde una perspectiva profundamente igualitarista. Claro, durante mucho tiempo la alternativa a la igualdad social ha sido la desigualdad inducida por el mercado, con resultados, es verdad, aterradores para millones y millones de personas. Cada vez está más cerca, no sabemos cuánto, no sabemos si será 10 años, 20 años, 30 años, pero cada vez está más cerca el momento en el que la alternativa a la igualdad sea o bien, como decía, la catástrofe o bien el autoritarismo, alguna clase de ecofascismo. Por eso la extrema derecha radical, los populismos autoritarios de todo el mundo se sienten muy cómodos en un escenario de distopía climática, en un escenario de crisis ecosocial y ya empiezan a explotar los miedos que despierta esa amenaza, ¿no? Es algo que Héctor Tejero y Emilio Santiago Muiño han explicado muy bien, ¿no? Decían, a la extrema derecha le resulta muy sencillo defender un tipo de argumentación muy característica de los fascismos históricos, que es entender la crisis ecológica como una guerra por el espacio vital medido en términos de capacidad de carga ecológica. Y la crisis ecológica nos sitúa ante la disyuntiva de aprender a compartir y cuidar los recursos disponibles o matar por ellos. Compartir igualitariamente o matar por lo que haya. Y bueno, la derecha radical yo creo que tiene clarísima cuál es su opción favorita. Me parece que desde la izquierda no lo tenemos tan claro a veces, o al menos no lo demostramos, ¿no?, en nuestras políticas y en nuestros programas. Los valores igualitaristas tienen que ver con una manera de entender la naturaleza humana y social en la que decidimos que ciertas posiciones, como el esclavismo o la pobreza o la riqueza extremas, son incompatibles por exceso o por defecto con la vida buena compartida y que por tanto hay umbrales mínimos para la vida digna que vienen establecidos tanto por un sistema de obligaciones colectivas, pero también por un sistema de derechos individuales. Esa es la base misma de una sociedad sostenible y democrática en un planeta como el nuestro, finito y como todos, ¿no?, que asume que el crecimiento ilimitado es una fantasía, y una fantasía básicamente catastrófica, una fantasía distópica.
Hay una anécdota con la que me gustaría terminar, que yo creo que recoge bien esta idea de una fuerte relación entre igualdad austera y vida buena colectiva. Bueno, le he contado muchas veces, es que cuando en 2005 se murió Joseph Heller es ese novelista tan divertido, el autor de la novela Catch 22, pues entonces cuando se murió Heller, su amigo, también autor de novelas muy divertidas, Kurt Vonnegut, publicó en una revista neoyorquina una necrológica muy curiosa, era un poema que decía lo siguiente, y con esto termino. El poema decía así: una historia real, palabra de honor. Joseph Heller, un importante y divertido escritor ya muerto, estaba conmigo en una fiesta que daba un millonario en Shelter Island. Yo le dije: Joe, ¿cómo te hace sentir saber que solo ayer nuestro anfitrión puede haber ganado más dinero de lo que tu novela Catch 22 ha obtenido desde que se publicó? Y Joe dijo: bueno, yo tengo algo que él nunca podrá tener. Y yo dije: ¿qué demonios es eso, Joe? Y Joe respondió: suficiente. Nada más, muchas gracias.